Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Delia. Damos la más cordial bienvenida a la señora ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos en Noticiero Suceso, señora ministra, Edgar Vázquez le saluda. Una confirmación previa. Se había informado desde su cartera de Estado que 1,000 funcionarios públicos ganaban más que el presidente de la República. Vemos una información el día de hoy de que de los casi 500,000 empleados públicos que hay en el Ecuador, unos 50,000 tienen sueldos más altos según su portafolio. ¿Cuál es la cifra real, ministra? Bienvenida. Muy buenos días. El levantamiento de información se hizo con un paneo, porque usted acaba de decir algo muy importante. Es verdad, más de 50,000 funcionarios del sector público ganan más que el señor presidente. Entonces, lo que hicimos fue un paneo general sobre las 4 empresas estratégicas del Estado, que en este caso son CENEL, CELEP, CNT y Petroecuador, porque hay otras instituciones del Estado que, siendo como tales, también superan los valores que están determinados mediante decreto presidencial y que le pusieron tope en la escala que ya hoy día es pública a nivel nacional. ¿Y ya concluyó este examen a todas las empresas públicas y las dependencias públicas? ¿Esta es la cifra definitiva, 50,000? Mire, yo voy a partir de un principio y de un principio jurídico. El artículo 82 de la Constitución de la República establece el principio de seguridad jurídica, es decir, el comportamiento que hacen los ciudadanos frente a normas claras que existen previamente y que por ende debemos cumplirlas todos. Ese es un principio rector. Si yo tengo este principio y tengo un mandato constituyente, que es el mandato constituyente número 2, que en el artículo 4 de este mandato, que entró en vigencia en enero del 2008 y que establece textualmente que es el señor presidente, y yo digo señor presidente, ¿por qué digo señor presidente? Porque es la máxima autoridad del Estado. Esta es la categoría, por tanto, que permite, de acuerdo a lo que señala esta disposición, que él fijará los sueldos. Y ahí están las escalas. ¿Cuándo fueron fijados por última vez estos sueldos? Estos sueldos fueron fijados en el año 2018. Hubo un decreto presidencial en el 2015 que después fue derogado y en el 2018, bajo la presidencia del expresidente Lenín Moreno, fijó la escala y estableció que el presidente de la República, como primer funcionario del Estado, tiene la remuneración de 5,072. ¿Qué examen hizo el Ministerio de Trabajo? Este es el examen que hace el Ministerio a petición del señor presidente. Que ese decreto presidencial y un acuerdo posterior que le dio cumplimiento a este decreto no se cumplió. Es decir, pasaron más de 5 años en el país y no se cumplió el decreto presidencial. Entonces hablamos de una letra muerta de la norma, de una letra muerta del decreto. Si yo tengo un principio constitucional que me dice, además, que las normas son vivas, ¿qué significa la vigencia de la norma? Que tengo que ponerla en práctica. Lo que ha hecho el señor presidente con su disposición es ponerle punto final a este libre albedrío de hacer lo que yo creo que a mí me beneficia y el resto no me importa. No me interesa el decreto presidencial, no me interesa cumplir con el acuerdo y no me interesa cumplir con el mandato constituyente número 2. Pero quienes ejecutaban el no me gusta ponerme de acuerdo y no me gusta cumplir con la norma, quienes dirigían las empresas del Estado. Ahora, aquí viene lo importante, ahora la dirección de las empresas del Estado, de estas 4 empresas que yo acabo de mencionar y que son empresas estratégicas según la Constitución de la República, son estratégicas porque son las que permiten el flujo económico principal al fisco del Estado.
están dirigidas por un presidente que le puso punto final. Sus directores y sus directorios son nominados directamente por el ente ejecutivo a través de los ministros. Por tanto, Ministra, el ministerio exhortó a que de manera inmediata vayan adecuando la normativa interna de designaciones. eso le iba a preguntar. ¿Cómo se va a instrumentar este acuerdo que se acaba de expedir en el Ministerio de Trabajo para que efectivamente ningún funcionario gane más que el presidente de la República? Ya. Me gusta su pregunta porque estamos ya aterrizando a la parte práctica. ¿Qué era lo que sucedía antes? Que nadie cumplía. Y cuando digo nadie, no era Por eso el solo presidente decía que el, los otros presidentes miraban para otro lado. claro, miraban para otro lado. Estaba el mandato constituyente que aún está vigente, que es producto de una constituyente del año 2007. Los constituyentes del año 2007, a más de elaborar la Constitución de la República, expidieron más de 10 mandatos constituyentes. Y este fue uno de los primeros mandatos, por eso es el mandato número 2. No lo cumplieron. No lo cumplieron los ministros y no lo hicieron cumplir los responsables de las empresas del Estado. Cada empresa del Estado tiene un organigrama que es la parte estructural, pero tiene un estatuto interno. ¿Y quién dirige la política interna? Cada ministro, cada gerente. Entonces, la disposición que emana del acuerdo ministerial es el exhorto para que de manera inmediata vayan adecuando la estructura interna en relación a los sueldos. Pero aquí hay un hecho muy importante que yo también destaco. En el estudio que hizo el ministerio descubrimos lo siguiente. ¿Por qué llegan a inflarse estos sueldos y sobrepasan la remuneración? Uno es el sueldo. Esta es una categoría. El sueldo la define el artículo 95 del Código de Trabajo. Yo a este sueldo, que es un sueldo base, le voy a poner para hacer un ejemplo muy sencillo. El ejemplo es $2,000. Dejemos que su sueldo sea $2,000. Pero cómo yo lo inflo y llego al conjunto de componentes que me llevan a tener ahora sí la remuneración. Porque siendo este el sueldo neto, si yo gano horas extra, horas suplementarias, horas extraordinarias, también se suman comisiones, bonificaciones. Y este conjunto me lleva entonces, si yo tengo $2,000 y yo he ganado $1,000 en horas extraordinarias, voy a tener una remuneración de 3,000. Correcto, de 3,000. Sueldo y remuneración. ¿Qué detectamos nosotros? Que para llegar a esta remuneración y superaban la remuneración de 5,072, las inflaban con horas extraordinarias, que no responden a realidades. Nadie puede Pero trabajar más. ¿cuántos miles de años de horas extraordinarias tenía, por ejemplo, este señor de Esmeraldas que gana $65,000? Imagínense usted ahora, O este dentista claro, de porque a eso Sinel de $12,000. se le suman bonificaciones. Se le suman bonificaciones. ¿Y de dónde se suman estas bonificaciones? Esto es lo importante conocer. Se suman bonificaciones extrayéndolas de lo que dice el contrato colectivo. Mayor rendimiento, por ejemplo, era una categoría. ¿Y quién definía el rendimiento que usted en este mes y en los siguientes meses y en los meses anteriores, usted tenía un rendimiento óptimo? La misma estructura administrativa que manejaba los departamentos de personal. Entonces, en el Ecuador estuvimos acostumbrados a hacer lo que a nosotros nos parecía correcto y me beneficiaba de manera individual. Entonces, son historias que en el país no se pueden seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entrar a una cultura de la legalidad. Y la cultura de la legalidad no solo es el cumplimiento de la norma, es también las buenas costumbres, donde entra la ética y entra la moral. 8 de la mañana con 8 minutos, diálogo en Noticiero Sucesos con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Ministra, entonces, cada empresa, cada entidad tiene que establecer una nueva normativa. Y entonces a estos funcionarios, que es público y notorio que ganan más que el presidente de la República, tendrá que establecerse un nuevo contrato con el sueldo inferior al del presidente. Porque no pueden, pues, decirle, señor, usted desde mañana gana menos, porque ese señor se da media vuelta y va al juzgado y lo demanda al Estado con pingües ganancias. Me gusta su pregunta porque esta ya es la forma como técnica y jurídicamente
se va a manejar al interior de cada empresa, dependiendo cada comportamiento, el cumplimiento del acuerdo ministerial, que además es un cumplimiento de norma constitucional, porque todos quienes trabajamos en el sector público somos considerados trabajadores, servidores públicos. Por ende, tenemos que cumplir también con la Constitución de la República. Mire, yo quisiera adelantarme y decir que después de 5, después de 8 años, se va a emitir un decreto presidencial donde los sueldos van a mejorar sustancialmente, porque es verdad, es necesario también darle reconocimiento al funcionario que es eminentemente técnico y que tiene una preparación que le ha tocado pasar por diferentes universidades, sean nacionales y extranjeras, y le permite tener un alto conocimiento y su rendimiento va a ser óptimo. Que tenga un extraordinario sueldo en el país, por supuesto que estoy de acuerdo como ministra. A mí me gustaría, por ejemplo, que un juez de Corte Constitucional no gane el salario que tiene determinado, que sea superior y que tenga un seguro privado, incluso como pasa en otros países, lo mismo con los jueces de la Corte Nacional. Igual también con el presidente de la República. Pero las condiciones económicas del Ecuador y el resumen al que llega el señor presidente, y él lo denomina de una manera graciosa. Él dice, han habido caliches en estas instituciones del Estado por donde se han estado yendo los recursos Es que esos no son calices, son innecesariamente. derrames, güey. Ah, Son bueno, él le derrames, no llama, calices. bueno, de un caliche a otro caliche se arma el gran caliche. Y un poco él lo dice de manera graciosa porque tiene un buen sentido del humor, el presidente Daniel Noboa. Entonces, yo creo que primero vamos a este reajuste, vamos a este acomodamiento, vamos a acomodarnos y vamos a cumplir con la norma y vamos a ver qué sucede después de 2, 3 años, cómo está la situación económica del país, y podemos ir hablando allí de un decreto del presidente, ya no del acuerdo ministerial, del decreto del señor presidente, para ver cuál es la situación económica del país. Pero hay que seguir pagando la deuda social y para eso necesitamos un Estado eficiente y un Estado transparente. A mí me alegra que en el Ecuador hoy se hable del derecho laboral. Créame, lo digo sinceramente y un poco me recuerdo cuando hace muchos años atrás yo trabajaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el departamento jurídico, y había una persona que llegaba todas las tardes para tratar el tema de las primeras reformas tributarias, y era la economista Elsa Romolerux de Mena. Cuando ella comenzó a hablar de la recaudación justa de los tributos, yo era muy atenta a lo que ella decía. Tenía apenas menos de 30 años de edad. Me parecía extraordinario. Tuvo razón la economista Elsa de Mena, por supuesto que tuvo razón. La recaudación justa, equitativa y legal también de los tributos han permitido que en el Ecuador el segundo rubro de ingreso a las arcas fiscales sea la recaudación tributaria. Ministra, el acuerdo que ha sido suscrito y que está en vigencia del Ministerio de Trabajo eh, tiene fuerza y obligación en el sector público, en los alcances del Poder Ejecutivo. Pero, ¿qué hacer con los gobiernos seccionales? Usted sabe, También va, este, también ellos va para fueron ello. elegidos en las urnas, ¿no? Y Sí, también generalmente haya habido discrecionalidad para ponerse sus salarios, los diferentes alcaldes y prefectos. hay una discrecionalidad en un acuerdo ministerial del año 2016 que antes del día viernes será derogado. No puede ser posible eso, que para 2 alcaldes, como usted lo acaba de señalar, en el año 2016 se emitiera un acuerdo ministerial y les diera a ellos una remuneración diferente de los otros alcaldes. Ahí rompe el principio de igualdad. No se trata de que mejor remuneración o una remuneración más alta porque la población a la que representa es mayor. La categoría es que son alcaldes, la categoría es que son prefectos. Para ellos también les llega el acuerdo ministerial. Y algo importante que no había tenido ningún acuerdo anterior, un acuerdo de esta naturaleza, porque hubieron ya 2 acuerdos ministeriales, en el 2015 y en el 2018, que es visibilizar, poner a la ciudadanía lo que significa el control por parte del ente máximo del Estado, que es la Contraloría General del Estado, que ellos entrarán directamente a controlar el tema de la regulación de sueldos y salarios, tanto en los GAT, así como en los consejos provinciales. Y en las instituciones del Estado
lo hará el Ministerio de Trabajo porque debemos recibir los informes. Si no nos los envían, nosotros solicitamos los informes y hacemos el examen y remitimos a la Contraloría General del Estado. Mire, yo creo que lo importante es haber puesto el punto final por parte del señor presidente Daniel Noboa. Sí. De los resultados estaríamos hablando de 2 a 3 meses. ¿La Contraloría estaría a cargo de este proceso? La Contraloría va a estar a cargo del proceso de manera directa. De manera directa lo va a hacer con los GATS y los consejos provinciales. Y el ministerio va a coadyuvar, es decir, va a ayudar en todas las instituciones del Estado. ¿Por De dónde estos viene resultados, ministra, por dónde viene la estimación de que habría un ahorro de 200 millones de dólares en esta redistribución? porque si usted analiza cuánto paga el Estado mensualmente en funcionarios públicos, este pago supera los 400 millones de dólares. Y si yo hago un estimativo de 400 millones de dólares y digo que existe un porcentaje de los cerca de 400.000 funcionarios del Estado que han estado ganando más que el señor presidente, el estimativo me lleva a 20 millones, pero incluso creo que puede ser superior. Pero eso lo vamos a ver con el comportamiento de aquí a 2 meses. Ministra, para finalizar, quizá el Poder Ejecutivo ya tiene una posición con respecto a este proyecto de ley antiacoso que me imagino todavía sigue bajo su conocimiento, que fue aprobado por unanimidad en la Asamblea. Bueno, yo lo dije ya apenas se aprobó por unanimidad que esta ministra no iba a dar ninguna sugerencia al señor presidente de la República. Yo no le voy a sugerir, lo he visto, hemos Pero eso es tu conversado. área, ministra. Sí, pero yo no lo voy a sugerir. ¿Sabe por qué? Primero, porque fue aprobado por unanimidad. Segundo, porque nosotros como Estado somos signatarios de la Organización Internacional del Trabajo y la OIT conmina que los estados suscriptores de este tipo de convenios, como en el convenio 190, que es el convenio de acoso laboral, adaptemos a la legislación, en este caso a la legislación laboral, el convenio suscrito o elaboremos una nueva norma. ¿Cuál es el camino? Por eso yo no voy a dar ninguna sugerencia, salvo que el señor presidente me la pida y no me la ha solicitado porque yo soy muy respetuosa. Cuando él me solicita algo, yo inmediatamente le doy mi criterio. Lo doy, por supuesto, porque es mi obligación. ¿Cuál es el camino? Si alguien no está de acuerdo con parte de la ley, si el presidente la aprueba en su totalidad o la llega a vetar parcialmente, si alguien no está de acuerdo o un sector no está de acuerdo con artículos o con la ley en su conjunto, puede demandar la inconstitucionalidad de las normas o de todo el código ante la Corte Constitucional de la República. Y a mí en lo personal, le comento, porque mi formación es abogada y yo fui 10 años, pues a mí sí me gusta este tipo de acciones porque nos permite el debate integral de lo que significan las normas constitucionales y también las normas ordinarias. Perfecto, ministra. Le quiero agradecer por esta información. Gracias por estos minutos y la charla. No, a las órdenes siempre y espero que me vuelva a invitar, por favor. Por supuesto, ministra. Muchas gracias.